Bienvenidos a su noticiero favorito, Noticiero Winnicott. Hoy tenemos como locutora Lionel de la Rosa Esquivel. Hoy vamos a hablar acerca de el Virreinato de la Nueva España. En este video vamos a hablar sobre los rasgos de la cultura material, la organización de la Nueva España, la riqueza de las tradiciones y costumbres del Virreinato y las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial que caracterizó el Virreinato. Vamos a empezar hablando acerca de rasgos de la cultura material. La cultura de la Nueva España floreció en el siglo XVII, ya que fue el de mayor solidez política y económica del virreinato, una vez concluida la conquista espiritual y material. No solo las bellas artes tuvieron un florecimiento único, también las llamadas artes menores o suntuarias como la platería y la cerámica. Durante sus fiestas, el regocijo y los espectáculos eran extraordinarios y extravagantes. Las corridas de toros, la quemada de Judas, las peleas de gallos y los desfiles de la tarasca, un dragón de cartonería. Aquí podemos ver una imagen de cómo ellos lo representaban. Para romper con la monotonía de la vida diaria, los novohispanos eran muy aficionados al juego. En la capital del virreinato, las grandes fiestas religiosas se celebraban públicamente y su organización y control, meticulosamente planeados y codificados, se llevaban a cabo bajo el patrocinio del cabildo o ayuntamiento de la ciudad, el cabildo eclesiástico de la catedral y las diferentes órdenes religiosas. En la Nueva España se crearon pintores no instruidos que intentaban emular a los grandes artistas europeos. Otra de las artes que recibieron el impulso de la Iglesia fue la música. Quienes la participaban debían componer a menudo varias partituras para su ejecución en misas. Mientras avanzaba la colonia, más específicamente el periodo barroco, los dos Españas, la vieja y la nueva, tendrían a compadecerse más entre sí, pero hubo entre ellas grandes contrastes. Muchos escritores españoles quisieron venir a las nuevas tierras. El mismo Cervantes solicitó en vano diversos puestos en los reinos de ultramar. El altísimo místico San Juan de la Cruz estaba ya preparado su salida cuando la muerte le cerró el camino. Y otros literatos, como Juan de la Cueva, Tirso de Molina y el ingenioso Eugenio de Salazar, pasaron algunos años en las nuevas tierras. Ahora vamos a hablar de la organización social de la Nueva España. Aquí podemos ver una pequeña pirámide de cómo era la vida o cómo se conformaba. La organización social de la Nueva España estuvo condicionada al origen racial y geográfico más que al económico. Los españoles peninsulares, los criollos y los mestizos, hijos de españoles e indígenas, representaban los tres grupos sociales más importantes de la Nueva España. Aquí podemos ver cómo eran los mestizos y los criollos. Se inició este proceso de división de clase social del individuo al comenzar la mezcla de españoles e indígenas, y continuó al nutrirse la Nueva España de población negra y asiática. Los españoles peninsulares fueron los principales beneficiarios de toda la riqueza obtenida en la explotación minera, agrícola y de otros negocios en el virreinato de la Nueva España, además de colocarse en las mejores posiciones en los oficios o en la política de la época. Fueron burócratas, obispos de la Iglesia o grandes jefes militares. Por otra parte, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, fueron dueños de haciendas o comercios, pero no manejaban la posición estratégica del gobierno como lo hacían sus padres. Se desempeñaban como clérigos, oficiales del ejército u hombres de leyes. El tercer grupo más importante fue el de los mestizos,
casta nacida de la mezcla racial de los diversos grupos étnicos. A estos, a diferencia de los indígenas, les fue imposible aprender oficios o realizar otras actividades, pero difícilmente podían aspirar a una posición dentro de la sociedad novohispana destacada. De la mezcla inicial de españoles e indígenas y negros, surgieron muchos otros que, de acuerdo con la pureza racial, se clasificaron con distintos nombres y se les dio el nombre genérico de castas. Estas castas fueron los estratos más bajos de la organización social de la Nueva España. Sin embargo, los negros eran quienes ocupaban el último lugar en esta jerarquía, siendo relegados a trabajar como esclavos. En resumen, la organización social de la Nueva España, al basarse en el aspecto racial del individuo, fue muy compleja. A mayor sangre blanca en el origen ético del individuo, mayor oportunidades tenían en ocupar posiciones destacadas en la sociedad. A menor proporción de esta, el individuo se estaba mayormente discriminado. En 1524, Carlos I definió una administración para las Indias América, creando instituciones que fueron y funcionaron dentro y fuera del territorio español. Los organismos son: Rey, toma todas las decisiones en cuanto al manejo administrativo de la Nueva España. Se encontraba por encima de todas las instituciones de gobierno en el Nuevo Mundo. Por tanto, es la cabeza de la organización política virreinal. Real, Consejo de Indias, ejercía su poder solo en los territorios del Nuevo Mundo. Su función principal fue aconsejar al monarca español en la creación de leyes, el nombramiento de funcionarios, el nombramiento de algunas autoridades eclesiásticas y la regulación del comercio terrestre y marítimo. Casa de Contratación de Sevilla. Fue la figura que se encargaba únicamente de la regulación del comercio entre España y los territorios bajo dominio español en América. Residía su poder en España y, entre otras funciones, también estuvo al recuadro de impuestos, la administración y el cobro del quinto real. Virrey. El virrey ocupaba en cierta medida la figura del rey español, aunque con un poder limitado pero eficaz para la implementación de las políticas económicas, de justicia y gobierno del virreinato en el cual era designado. También fue apoyado de la Iglesia en cuanto a la facilitación de la evangelización de las nuevas tierras. Real Audiencia. Escuchaba las quejas de la población, la aplicación de las leyes y justicias, así como tomar el lugar del virrey cuando éste se encontraba ausente. Se conformaba por destacados personajes dedicados a la jurisprudencia, y entre otros. Ahora vamos a seguir hablando de la riqueza de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad. Luego del descubrimiento de América, México fue colonizado y adoctrinada, y pasó a formar parte del dominio virreinato de Nueva España, el cual era controlado y administrado bajo el yugo del Imperio Español. Respecto a sus costumbres y tradiciones, en las cuales hay una mezcla de la sociedad europea y las civilizaciones indígenas. Habían reuniones eclesiásticas propias de la religión católica desde muchos acudían. La Semana Santa era una conmemoración fija y la Navidad también se impuso. La elaboración de artesanías por parte de los indígenas se mantuvo. Los bailes y las celebridades a los dioses se mantuvieron, pero en menor medida, por parte de las pocas civilizaciones que pudieron sobrevivir. 3. Las características de la vida diaria en diferentes ámbitos de la sociedad colonial que caracterizó el virreinato. La organización política del virreinato estaba conformada por diversos reinos, capitanías y generados por los señoríos, jerárquicamente organizados bajo el comando del virrey, quien a su vez obedecía a las autoridades peninsulares de la corona en el Real Consejo de Indias. Además del virrey, existían otros regidores secundarios,
pues el virreinato se dividía a su vez en reinos: Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander. La sociedad en la época colonial estaba integrada por estos estratos raciales bien definidos, que distinguían claramente entre blancos europeos y criollos indígenas sobrevivientes a la conquista y su descendencia, y esclavos negros traídos de África, incorporados desde años tempranos para suplir a los aborígenes en las labores físicas de la minería, ya que eran mucho más resistentes. No obstante, a lo largo de los siglos que duró la colonia, se produjo un intenso mestizaje que cambió las tres razas en una serie de castas, cada una de las cuales tenían su denominación propia: mestizos, mezcla de español e indígena; castizos, mezcla de español y mestizo; mulato, mezcla de español y negro; morisco, mezcla de español y mulato; albino, mezcla de español y morisco. Aquí podemos apreciar cómo vivían antes. Y aquí cómo eran las viviendas. Esto ha sido todo. Gracias por su atención y nos vemos en otro próximo video y noticiero de su noticiero favorito, Noticiero Winnicott.